La Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna no es solo una sucesión de procesiones, es una historia que camina, un recorrido por siglos de arte, fe y emoción. Cada paso, cada imagen, cada hermandad nos guía por los momentos más intensos de la pasión. Y así comienza todo. La entrada de Jesús en Jerusalén abre el camino. Una escena llena de vida, donde Cristo avanza entre el pueblo. Nacida como un Cristo predicador del siglo XVIII, obra de José Rodríguez de la Oliva, la escena se completó con nuevas figuras de Ezequiel de León. Hoy, su cofradía llena las calles de color. En los hombres y niños morado y beige, y azul y crema en mujeres y niñas. La Santa Cena impone desde el primer instante. Jesús comparte su última cena con los discípulos, un conjunto encargado en 1664 a Antonio de Orbarán, que sigue transmitiendo toda la fuerza en este momento clave. La Hermandad del Santísimo acompaña con elegancia, blanco y granate en silencio. La oración en el huerto nos lleva al recogimiento. Jesús ora, mientras el ángel lo consuela y los discípulos duermen. Una cena construida entre siglos, Luján Pérez, Génova y Ezequiel de León. La hermandad, vestida de marrón, avanza desde Santa Clara en calma, antes de la tormenta. Las lágrimas de San Pedro muestran el lado más humano, el arrepentimiento tras negar a Jesús. La obra de Fernando Estévez captura el instante exacto, cuando el dolor se convierte en lágrimas. El Cristo atado a la columna nos enfrenta al sufrimiento de la flagelación, una talla del siglo XVII atribuida a Pedro Roldán, llena de fuerza, pero también de serenidad. El blanco de la cofradía contrasta con la dureza de las escenas. Nuestra Señora de las Angustias impone respeto desde la distancia. Su manto negro, bordado con un detalle extraordinario, una obra atribuida a Gabriel de Astorga, que avanza en silencio, con elegancia y recogimiento. El Ecce Homo nos sitúa frente a uno de los momentos más duros. Este es el hombre. La imagen actual de Ezequiel de León sustituye a la perdida en el incendio de la iglesia de San Agustín en 1964. Negro y rojo acompañan el paso, en un contraste solemne. Nuestro Padre Jesús de la sentencia marca el punto de no retorno, la condena. Cristo, maniatado, recibe su destino. La hermandad, en blanco y morado, acompaña este instante decisivo. Y tras la sentencia, llega el dolor. María Santísima de la Amargura avanza bajo palio. Silencio, elegancia, emoción contenida. Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa el camino. La cruz acuesta, rumbo al Calvario. Rescatada tras el incendio de 1964, esta imagen mantiene viva la tradición. Morado y crema acompañan su recorrido. El Cristo de las Caídas muestra el agotamiento. La tercera caída. El cirineo ayuda, mientras la escena se llena de dramatismo. La cofradía de morado avanza con solemnidad. La Verónica se acerca y limpia el rostro de Cristo. La Santa Faz queda impresa en el paño, un instante delicado, lleno de simbolismo. Y entonces el tiempo parece detenerse. El Señor de la humildad y paciencia aparece sentado sobre una roca, con la mano apoyada en el rostro, con la mirada perdida y el peso del destino sobre sus hombros, esperando. Una talla policromada de 1640 atribuida a Alonso de la Raya, que transmite silencio, resignación y una profunda humanidad.
El Cristo del Calvario reúne toda la escena. Jesús crucificado junto a los ladrones, la Virgen, la Magdalena y San Juan. Un conjunto único en Canarias que llena las calles de solemnidad. El paso de la Dolorosa, San Juan y Magdalena nos sitúa al pie de la cruz. La compañía en el dolor, en el momento más duro. El Cristo del Amor Misericordioso muestra el final. Cristo ya fallecido, con la Magdalena a sus pies. Una obra de Fernando Esteves que transmite calma tras el sufrimiento. La Piedad nos deja una de las imágenes más conmovedoras. La Virgen sostiene a su hijo muerto. Silencio, respeto y una cofradía que desfila descalza con cadenas. El Cristo difunto convierte la ciudad en silencio absoluto. Jesús descansa en su sepulcro. Su urna de plata, donada por el corsario Amaro Pargo, brilla en la oscuridad mientras todo se detiene. Nuestra Señora de los Dolores refleja el sufrimiento de una madre. Una mirada que lo dice todo. Negro y azul acompañan este paso, lleno de emoción. Nuestra Señora de la Soledad aparece en recogimiento, sola, en silencio. El hábito dominico refuerza la sobriedad de este momento. La Dolorosa con San Juan y Magdalena vuelve a reunir la escena. El dolor compartido tras la muerte, un conjunto cargado de historia y simbolismo. Y entonces llegamos al final, el Santísimo Cristo de la Laguna, una de las imágenes más veneradas de Canarias, gótico-flamenca del siglo XVI. Cristo, en el instante previo a expirar, cierra este recorrido con una fuerza sobrecogedora. La Semana Santa de la Laguna no se explica, se siente. Es arte, es historia y es emoción en cada paso. Un viaje que comienza con la entrada en Jerusalén y termina en el silencio de la cruz. Pero que, en realidad, permanece para siempre en quien lo vive. Puedes encontrar más información en el vídeo completo de nuestro canal de YouTube.